Vitamina O sobre Pedro, cabeza de los apóstoles. De Pedro se puede escribir una novela o hacer toda una serie de Netflix. ¿Cómo era? De nombre Simón Bar Jona, es decir, hijo de Jonás. Es originario de Betsaida, una ciudad al norte del lago de Galilea, cerca del lago pero no en la orilla. Como ejercía de pescador junto con su hermano Andrés, puso su casa y su centro de operaciones en Cafarnaún, una ciudad más transitada, esta sí a orillas del lago. Allí vivía con su suegra en su propia casa. Fue su hermano Andrés quien le presentó a Jesús por primera vez, y en ese primer encuentro Jesús le cambia de nombre a Kefas, piedra en arameo. Más adelante recibió el llamado definitivo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Y 3 años después, en Cesarea de Filipo, casi en la frontera actual con el Líbano, justo antes de la pasión, Jesús le nombra cabeza de su iglesia. Pedro tenía una fuerte personalidad, de hecho es el único que se atrevía a regañar a Jesús. Era muy noble, sincero, pero a veces con un concepto de sí mismo demasiado elevado, como que a veces iba sobradillo. Jesús tuvo que trabajar intensamente en su alma para transformarlo en una persona más humilde y por tanto más susceptible de dejar actuar a Dios en su corazón. ¿Qué hizo y dónde predicó? San Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, no nos dice a dónde fue Pedro luego de su liberación de la prisión en Jerusalén. Posiblemente viajó por Antioquía y luego regresó a Jerusalén, donde presidió el primer concilio de los apóstoles hacia el año 50. En Cesarea convirtió al centurión Cornelio y a toda su familia. Escribió 2 breves cartas que están recogidas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo murió? Hacia el año 64, el emperador romano Nerón incendia la ciudad de Roma, y para calmar la furia de los romanos, acusa a los cristianos de haber sido ellos quienes provocaron el desastre y decreta la primera persecución contra los cristianos. Pedro se encontraba en Roma en ese entonces. Cuenta la leyenda que huyendo de Roma por la vía Apia, se encontró con Jesús, que iba en dirección contraria, hacia Roma, a quien le preguntó: «Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas?». Jesús le respondió: «A Roma, a ser crucificado de nuevo». Pedro entonces se dio la media vuelta y regresó a Roma, encontrando ahí su martirio. Fue crucificado boca abajo, por petición de él, porque no se sentía digno de morir como su maestro, en el Circo de Nerón, lo que actualmente es la Plaza de San Pedro en el Vaticano. ¿Dónde están sus restos mortales? Su tumba se encuentra unos metros por debajo del altar principal de la Basílica de San Pedro. Arqueológicamente todo indica que esa es su tumba. Se encontraron unos huesos en esa tumba que coinciden con las características de Pedro, pero no podemos decir a ciencia cierta que sean suyos. ¿Qué aprendizaje recibimos de él? Pedro es un pecador arrepentido. Pensando que le sobraban las fuerzas, negó a Jesús 3 veces. Reconociendo su fragilidad, fue capaz de entregar su vida por él en lo que es hoy el centro de la cristiandad, la ciudad de Roma. Vitamina O sobre Andrés, hermano de Pedro. ¿Cómo era? Andrés era el hermano carnal de Pedro. No sabemos si era mayor o menor a él. Como Pedro es originario de Betsaida y ejercía de pescador en Cafarnaún. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con Juan el Evangelista. Ellos 2 eran discípulos de Juan el Bautista. Andrés fue quien le presentó a Jesús a Pedro. Le dijo: «Oye, hemos conocido al Mesías, tú también tienes que conocerlo». Andrés era una persona realista, y como buen realista era sereno, tenía sentido práctico y contaba con dotes para ser un buen mediador. De hecho, era intérprete y mediador de Jesús con los griegos que vivían en Palestina. ¿Qué hizo y dónde predicó? Se cuenta que después de Pentecostés, Andrés predicó en Grecia. ¿Cómo murió? Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, que lo amarraron boca abajo a una cruz en forma de aspa o de X y que allí estuvo padeciendo durante 3 días. Como no fue clavado en la cruz, sino simplemente atado, su agonía fue lenta y durante esos 3 días aprovechó para predicar e instruir en el amor a Dios a todos los que se le acercaban. La tradición coloca a su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio cruel de Nerón. ¿Dónde están sus restos mortales?
En el siglo IV, las presuntas reliquias de San Andrés fueron trasladadas de Patras a Constantinopla. Los cruzados tomaron Constantinopla en 1204, en la Cuarta Cruzada, y poco después las reliquias fueron robadas y trasladadas a la Catedral de Amalfi, en el sur de Italia, donde se encuentran actualmente. ¿Qué aprendizaje recibimos de Andrés? De Andrés aprendemos varias cosas. Primero, en su seguimiento a Juan Bautista, aprendemos de Andrés a tener una sana inquietud espiritual, a ser buscadores de la verdad y del sentido de vida. Segundo, por haber presentado a Jesús a su hermano Pedro, aprendemos que no podemos quedarnos con el amor de Dios solo para nosotros, sino que lo debemos compartir. Tercero, de su predicación en su agonía, aprendemos que cualquier ocasión, incluso las dolorosas, puede servirnos para hablar de Dios. Y cuarto, la serenidad y el realismo son dotes de un buen mediador.